Hola, ¿qué tal a todos y todas los que se encuentran ahí conectados? Quiero darles la bienvenida a esta nueva charla del proyecto Reto de la Gerencia de Música y de Artes. Hoy vamos a hablar sobre storytelling, de las historias que hay detrás de las historias que trae la música, además, en un contexto tan amplio en Colombia, a través de tres perspectivas, tres invitados muy especiales, tres amigos que me hace muy feliz ver en este día frío que se está desarrollando en Bogotá, los tres desde distintos puntos y los tres desde distintos lugares musicales. Nuestros invitados de hoy son el Guajiro de Ghetto, que uno de los proyectos electrónicos más interesantes que tenemos actualmente en el país. Estamos con Zeta, baterista, el líder de Koji Kabuto, una de las bandas de metal industrial que lleva diseñando muchísimas estrategias estéticas, diseñando muchísimas historias, acompañándonos desde hace muchos años con muy buena música. Y por último está Jacobo Vélez, la Mamba Negra, que es uno de esos proyectos que están incubándose en Cali con ese sonido y con ese calor pacífico, con esas ideas fantásticas que tiene uno de los caballos más duros que hay en la música contemporánea de Colombia. Chicos, buenas, bienvenidos a esta charla, bienvenidos a este momento Reto de Artes. ¿Cómo vamos? Rolito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Padre, buenas, Rolo, buenas a todos, todo bien por aquí. Aquí gozando desde Cali caliente. Qué envidia ustedes allá calenticos y nosotros acá echando frío en Bogotá. Y aquí está haciendo un calor el hijo de madre. Vengan para acá. Sí. Qué mejor que acompañarnos con buenas historias, como con esas historias que de una u otra forma nos han referenciado también a todos, nos han influenciado a todos. Creo que soy fan de los tres proyectos, más allá de un cariño muy especial que por ustedes, mucho respeto por esos conceptos que hay detrás. Y quiero que empecemos por ahí. Ya que estamos hablando, vamos a hablar un poco sobre storytelling, sobre ese concepto que hay detrás, más allá de lo musical, más allá de las líricas que se desarrollan, y es, ustedes le han apostado por presentar algo mucho más completo, más allá de ser un artista que se para frente a un escenario y canta sin muchas arandelas, como les llama mucha gente, pero para este caso específico, sin mucho concepto de fondo. ¿Cuál es ese concepto que acompaña a cada uno de los proyectos en específico con ustedes? Empecemos desde Cali, empecemos de abajo para arriba. Jacobo. Vení, primero que toques storytelling. Storytelling, las historias. Las historias, amigo, el contar historias, es básicamente. Ok, ¿qué hay detrás? En tu caso, bacano. En ese momento en que arrancaste, por ejemplo, en el que arranca la Mamba Negra es un concepto mucho más completo, ¿no? No es solamente una música específica que tiene unos instrumentos, bacano, sino que tiene un trasfondo que es básicamente lo que constituye ese primer golpe de la Mamba Negra y se convierte ya en ese fenómeno que es el proyecto hoy. Pues píllate, así voy a tratar de ser lo más rápido posible para que no se nos vaya mucho tiempo. Este año ha sido complejo y me ha puesto a replantearme el hecho del arte, del ser artista, porque en este momento ya ni sé qué es arte. Hay una cantidad de fenómenos mediáticos donde hay personajes que no producen, no componen ni nada, y esos manes son artistas. Incluso llegan a ganarse premios de grandes artistas y un man como por ejemplo Gabriel García Márquez, hay gente que dice que por ejemplo no se merecía el Nobel, ¿cierto? Entonces yo me pregunto a dónde llegamos con esta situación sobre la estética. Entonces, más allá de verme como un productor, como un diseñador o como un artista audiovisual, lo que sea, yo siento que soy un amante de contar historias. Así que el storytelling ese del que estás hablando, pues parece que se acomoda un poco a lo que estoy replanteándome en mi vida, ¿me entendés? Entonces, lo que sucede aquí es que la Mamba Negra viene de un proyecto que se llama El Callehueso y la Mamba Negra, ¿sí te pillas? Y este proyecto es un proyecto multidisciplinario donde se trabaja sobre la narrativa de la estética popular caleña, ¿sí pillas? De toda esa vaina, la caleñidad, y la manera en que cuento esas historias es desde un poco la literatura, desde el diseño gráfico, desde el lenguaje audiovisual, y el centro de eso es la música, ¿sí me entendés? Dentro de todo ese concepto, de esa narrativa caleña, hay un personaje que nos ayuda a hilar toda la historia que se llama el Callehueso, que está basado en mi bisabuelo, en una deidad africana que se llama Changó, en un personaje de Castanera que se llama Juan Matus,
y alrededor de eso construyo una historia literaria, en el caso específico de una de ellas, tal vez la principal, la construyo con una periodista llamada Julia Díaz, que es la historia de mi bisabuelo que arranca del puerto de Buenaventura como polizón en 1933, pasa cerca de La Habana, lo descubren en el barco, lo tiran al mar, lo rescata un babalao, pierde la memoria, lo bautizan como el Callehueso, conoce a Chano Pozo le regala una flauta traversa que cura la enfermedad del olvido, el man toca la flauta traversa, se cura de eso, recuerda que iba para Nueva York, se monta de polizón en un barco, llega a Nueva York y descubre todo ese universo en el Spanish Harlem, del Cubop y la música latina, y crea una banda llamada La Mamba Negra, en honor a la flauta que le regala Chano Pozo, porque esa flauta se llamaba La Mamba Negra, ¿listo? Y después lo deportan por ilegal. En fin, esa historia, digamos, es la justificación de por qué yo tengo una banda que se llama La Mamba Negra y a mí me dicen el Callehueso, ¿sí? Y todo esto, la idea de esto es que lo que yo estoy tratando de hacer es contar historias, transformarme, conmoverme a mí mismo, transformar al otro, pero sobre todo brindarte una experiencia. Porque sí, la mamba en escena es bien caballa, ¿me entiendes? Es una vaina sexual, agresiva, fuerte, pero alrededor de eso hay toda una experiencia. Si vos te metes a escudriñar, hay una vaina que son las islas flotantes de Bangladesh, un lugar que son unas porciones gigantes de tierra que están en el futuro, en el 2492. En fin, hay todo un universo alrededor que sostiene todo el discurso cuando yo me subo con ese personaje al escenario. ¿Sí pillas? Eso es más o menos como un resumen rápido. Eso es más, menos mal no sabe qué es storytelling este man, ¿sí ven? Muy bien, Orco, muy bien. Oye, pero... Dale. Bueno, pues, primero que todo, ya me dejaron callado, porque este man sí se ha hecho una historia muy bacana y la tiene muy bien estructurada. Resumida historia, resumida. Total. Parce, cosa tan brava. Pues, fíjate, la vaina es más, con Koji es una historia también como post-apocalíptica. Siempre hemos estado muy basados en una parte literaria, en una cultura literaria que se llama el post-punk, que habla, digamos, de posibles futuros, que de hecho en este momento estamos viviendo uno que siempre han estado proyectando respecto a las pandemias y posiblemente una pandemia artificial. Y pues nosotros lo que hicimos fue combinar esas historias post-apocalípticas con historias también de lo que es la cultura japonesa. Entonces toda esta idea del samurái, entonces digamos que nuestro maquillaje está muy inspirado en el concepto samurái. De hecho, nuestro nombre viene Koji con una K separada en todo el centro y luego el UTHO, Koji Kauto, con la K al centro, porque los samuráis llevaban en su cinturón el kanji que llevaban es como una especie de pi que se leería K y es un símbolo de poder. Entonces nosotros lo utilizamos como si fuera eso, como una mara de poder ahí en toda la mitad del nombre. Todo el concepto de diseño de personajes desde el principio era como sobrevivientes al apocalipsis, como un multiverso, como si estuviéramos en este mismo mundo, en otro universo, cuando ya todo estalló y nosotros somos sobrevivientes. Entonces digamos que toda la parte estética está enfocada ahí y nuestras letras también están muy inspiradas en la corriente cyberpunk, y en ese cyberpunk y en ese brutal y en ese futuro alternativo. ¿Qué puede pasar si no cuidamos la naturaleza? ¿Qué puede pasar si seguimos alterando la comida? O sea, contamos historias, digamos, como con el frío que está haciendo ahorita, digamos, hace un tiempo en Bogotá se sufría, hace unos 20 años tal vez, se sufría heladas durísimas y en la sabana se quemaban todos los cultivos de papa. Y unos manes cogieron y separaron del ADN del salmón lo que lo hacía resistente a las heladas y se lo pusieron a la papa. Entonces ya la papa de la sabana ya no se quema con tanta facilidad con las heladas, pero esto también nos está generando otros problemas. Y ahorita hay muchos problemas de cáncer de estómago, cáncer de colon y un montón de cosas. O sea, la consecuencia de alterar la genética de esa manera y jugar con la genética
nos acarrea otros problemas a futuro. Lo mismo que está pasando ahorita con la pandemia. Entonces, digamos que todo eso lo resumimos y lo convertimos en una historia de Koji Kabuto. Como tal, en los álbumes hemos estado en el pre-apocalipsis, en el apocalipsis, y en el último álbum ya estamos en el post-apocalipsis. Y este álbum que estamos haciendo, que estamos creando ahorita, es como para cerrar un loop, digamos, tipo Dark, la serie esta alemana, en el cual ya vamos a hacer un loop donde vuelve, se reinicia todo el ciclo. Y así lo vamos a hacer. Es más o menos lo que hemos hecho. Y hemos tratado como de conservar la estética y la base literaria. Obviamente todo, como lo decís vos, centrado en la música, y que la música fuerte sea, digamos, como lo que rodea y encapsula todas las ideas y las hace estallar en la tarima, pues en el performance que más o menos la gente conoce. Muchas luces, mucho video de soporte, el maquillaje, bueno, explosiones y otras cosas que utilizamos. Total. Te la dejaron dura, Juan. Brutal. Duro. Brutalísimo. Dios mío. Es que no me podía dejar echar tierra. Es que el concepto de Cali está, pues, Mamba Negra está muy bueno, pues. No, igual el tuyo está brutal. Tenía razón, Rolo, son buenos para hablar, ¿no? Bueno, Ghetto Kumbé, el proceso de creación, digamos que empezó por la música. Nosotros nos encerramos con Chongo y Andrés, Dr. Keita, como con la curiosidad de crear algo nuevo, de hacer algo diferente. O siempre para mí ha sido importante como digamos que innovar en este caso. No soy de los que va por ahí como tratando de hacer algo que ya está hecho, sino que para mí la idea es hacer lo que no está hecho, ¿sí me entiendes? Y digamos que parte de la creación del primer EP, que fue Kumbé, se dio como de esa curiosidad y toda esa experimentación, y bueno, vimos con eso. En nuestro caso fue como buscarle el concepto, ¿no? Ya teníamos la música, habíamos logrado algo que estaba basado como en toda nuestra ancestralidad caribe. Los tres venimos del Caribe, como que tenemos todo este peso encima, ¿no? De la sierra, la Guajira, Cartagena, Santa Marta, todos lados. Entonces para mí era importante también como darle mucho peso también a la historia y todo lo que va como al trasfondo de la banda, que no fuera solo la música, sino que también pudiéramos aportar algo visual y también poder contar una historia, como decía Jacobo, que para mí es súper importante. No solo pararse y dar un concierto o tocar una canción, sino que la gente también pueda entender como todo el trasfondo del proyecto, ¿no? El concepto. Yo me basé mucho en la mitología wayuu. Me impactó mucho esta historia. Para los wayúus, digamos que la vida es muy, muy importante, ¿no? Parte de eso, pues parte de la mitología wayuu, pues cuenta eso, el nacimiento de la vida como tal, de la tierra como tal. Entonces yo me basé en Ma, que es como la madre tierra para los wayúus. Se escribe MMA, se lee Ma. Y Huya, que es el padre, es el dios del agua, y entre estos dos pues hay vida, ¿no? El agua es súper importante también para ellos. Entonces para nosotros, digamos que la historia parte como del nacimiento de la tierra, de la vida y la importancia de cuidar como todos estos recursos que poco a poco pues ya son pocos, ¿no? Y me centré mucho en las letras también, como llevar ese mensaje de cuidar los pocos recursos que nos quedan. Entonces, Ghetto Kumbé, digamos que somos los tres, en el primer EP y el segundo EP pues decidimos ser parte de la selva, de la tierra. Entonces decidimos como adoptar como animales, ¿no? Como animales poderosos. Yo era el jaguar, Keita era una pantera, Chongo era un tigre. Entonces digamos que los tres llevábamos como la voz y de la selva pues al mundo, por decirlo así. Y parte de eso fue también acompañarlo con toda la parte visual, ¿no? Que para nosotros, pues para mí siempre ha sido importante. Soy de los que piensa que no
no hay que subirse al escenario con la misma ropa que vas a la fiesta o que vas a comprar el pan o algo, ¿no? Siempre hay que crear una experiencia como tal, no es solo la música, sino que la que cause recordación y que la gente de verdad se conecte, y para nosotros, como nosotros lo llamamos, es el ritual de tambores. Y un ritual es una celebración donde todos estamos ahí conectados y dejamos todo lo que pasa, todo lo malo que está a un lado, y nos centramos como en cada uno de nosotros, como encontrar esa paz y esa libertad y llegar como a esa paz interior, ¿no? Para nosotros es el ritual de tambores. En el último álbum decidimos, bueno, como fuimos criados en la capital, decidimos como traer todo esto a la capital, y me monté en la película también de cómo sería la naturaleza y cómo sería Ma, que es la madre tierra para los guayús, recuperando su espacio, ¿no? Y por eso, pues, digamos que la nueva parte visual de Ghetto Tumbé es la naturaleza recuperando su espacio dentro de los edificios y todo. ¿Cómo sería la capital si Ma vuelve otra vez a retomar su espacio, ¿no? Y en este nuevo disco decidimos ser más como los hijos de la tierra, somos como entre humanos y naturaleza, ¿no? Y los hijos de Ma. Entonces venimos como a traer ese mensaje como de lo importante que es conservar la naturaleza y lo importante que es estar en conexión con ella, ¿no? Un poco social, las letras y todo esto, pero siempre con ese fin de dejar ese mensaje, y sobre todo como de crear una experiencia en cuanto a lo visual y el concepto, ¿no? Entonces, prácticamente Ghetto Tumbé nace de la historia de la creación de la tierra, de la mitología guayú, lo importante que es para los guayús la tierra y el agua. Cool. Creo que hay algo Brutal. que está increíble en los tres, y es una simbiosis al final, ¿no? En el caso de Guaji con Ghetto es entre el ser humano y el planeta. En el caso de Zeta y Koye es entre el ser humano y la máquina, y esta perspectiva futurista, muy a lo Luis Rollo, este ejercicio cyberpunk. Y en el caso tuyo, Jacobo, es como el humano con otros seres mismos que hacen parte del ser humano, ¿no? Como esas distintas perspectivas, que es este Calle Hueso, que son personajes que de una u otra forma van mutando. ¿Cómo ha sido esa mutación para ustedes a nivel personal y profesional, de las historias o esos personajes que se fueron construyendo, o esos conceptos iniciales, a cómo se han venido transformando? Así como le estaban diciendo ahorita Z, que va a volver al ciclo, como le estabas diciendo tú, Guaji, cómo Brutal. la tierra va a empezar a ganar espacio. En el caso de Jacobo, por ejemplo, es ese Calle Hueso, hacia dónde va, cuáles son las historias que trae ahora, ¿no? Es como cuál es esa mitología que trae detrás. Hacemos al revés. Pues mira, hay una cosa... Ah, bueno, perdón. Dale. Sí, dale, de una. Te la tomaste la palabra, Jacobo. No, Dale. es que ¿sabes por qué? Porque estos dos caballeros acaban de enseñarme algo muy bacano que no está dentro de mi contenido y que lo quiero meter, y es que estoy muy conectado con los dos, con Z, porque esas historias de las islas flotantes de Bangladesh se desarrollan en un futuro distópico, y toda la estética del cyberpunk me fascina. De hecho, uno de mis héroes máximos es Moebius, aunque sé que Moebius no era del todo cyberpunk, pero tiene que ver con ese lenguaje, ¿sí? Y bueno, y siempre he estado conectado con ese cuento de la ecología, ¿cierto? Entonces, respondiendo, y gracias muchachos, porque lo quiero meter de alguna manera, aunque yo soy un poco más pesimista, aunque no parezca salsa a la vida, yo soy más, no creo en la humanidad, ¿sí pillas? pero me gusta, o sea, hay que igual trabajar para que las vainas, para que evolucionemos y nos transformemos de manera positiva, ¿cierto? Bueno, hay una cosa acá también, y es que yo me agarro mucho del pasado, y te lo voy a explicar rápidamente. En Cali es, antes de los años 40, había un coqueteo con la música antillana, con el Gran Caribe, con todo ese cuento, sobre todo con Cuba y Puerto Rico, y en los años 60 se consolida un amor idílico, ¿me entendés? Entre la salsa neoyorquina, cuando ya se desarrolla todo este cuento en Nueva York, y la música cubana, y la salsa en general arma un romance muy fuerte con Cali.
Cali era una ciudad que no tenía música propia. No sé si era porque era una ciudad de paso, pero sin embargo era la entrada del puerto de Buenaventura al centro del país, y también era un lugar lleno de haciendas con mucha esclavitud. Así que Cali es una ciudad mulata que finalmente necesitaba una música que tuviera el tambor, ¿me entendés? Entonces aparece este romance y hay una cantidad de situaciones alrededor de ese idilio. Una de ellas es que los acetatos empiezan a llegar a Cali, y de hecho esta ciudad es una de las pocas ciudades donde se conserva tanta música en vinilo, ¿sí? Y esos acetatos terminando, hace de cuenta como si vos te metes por allá al barrio obrero, a La Matraca. Yo te llevé una vez, ¿no? Sí. Yo te llevé, Rolo, ¿cierto? Sí, a La Matraca, ¿te acordás? Allá en el barrio obrero. Bueno, eso es como un museo, ¿me entendés? Es una cava de vinos, y los vinos son los acetatos, y los coleccionistas son los manes que catan y te dicen, venga papito, que yo soy el único que tiene esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que nosotros hacemos es un homenaje a la memoria, ¿sí me entendés? Y todo está sostenido sobre la memoria, una memoria que de alguna manera hemos tenido que entender que ha sido partida. La memoria de los wayuu afortunadamente se conserva, pero otras culturas las han partido absolutamente. Si vos tenés sangre africana o mesoamericana, no podés seguir esa ruta hacia atrás, solamente puedes encontrar un berraco escudo español, ¿entendés? Entonces, aquí la flauta traversa, esa la mamba negra que vos tocas y recuperas la memoria, cura la enfermedad del olvido. Este es uno de los objetivos, tratar de curarnos de esa enfermedad del olvido, ¿me entendés? Y si no puedes recordar y si no puedes buscar tu historia, pues te la inventás, ¿sí me entendés? Que es básicamente lo que yo he hecho. ¿Cuál es el lugar a donde supongo que quiero llegar? Es coger esa memoria. Por ejemplo, el próximo disco se llama Los Últimos Buses de Colores, dedicado a esos dinosaurios de metal que recorrían las calles de Cali, ¿sí me entendés? Que eran llenos de colores, y adentro, yo cuando me subí al colegio con un mango, acababa de bajar de un palo, yo me subía en el Papagayo Ruta 6 y lo que me entraba de salsa era muy bravo, era Rubén Blades, eran los Bambán, era la Fanny, era Celia Cruz, Roberto Roena, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, escoger esa memoria y traerla a este presente extraño y contar una historia, pero desde las influencias también de la música jamaiquina, del dancehall, del hip hop, del funk, ¿sí me entendés? Es decir que tal vez el Calle Hueso y esta historia está pensada en ese futuro de mi compadre Z, cyberpunk, distópico, por allá en las islas flotantes de Bangladesh en el 2492. Es como yo me imaginaría cómo sería esa música del futuro. ¿Sí me entendés? Ese es el discurso. Y muchachos, gracias, porque voy a meter ahí en la historia algo Dale. que nos lleve allá, ¿me entendés? Segundo Porque capítulo. está muy bacano el discurso ecológico ahí, y el respeto hacia la tierra. Ahí, bien por los dos, elegante. Bacano. En mi caso, pues era como yo me crié en Bogotá, ¿no? Yo llegué a los 12 años a Bogotá, y siempre sentía como esa necesidad de conexión, y como esa necesidad, como esa curiosidad de saber la historia, o de saber qué pasaba, ¿no? De conectarme con La Guajira, con mis ancestros, con el Caribe y con toda esa historia. Guetocumbe fue como una experiencia muy bonita, porque me topé con Chongo desde Sidestepper, trabajé 9 años con Chongo, que para mí es como personaje, pero es como una eminencia, o sea, dentro de su locura y dentro de su mundo, o sea, es increíble. Si tú aprendes como a entender ese mundo, es como, hay muchas cosas ahí, ¿sabes? Y todo eso se ve reflejado en cómo toca él el tambor, ¿no? El caso, pues, era como esa curiosidad, tratar de encontrar como de dónde venía. Yo me crié en Bogotá desde pequeño, y digamos que Guetocumbe como que despertó más esta curiosidad, y me dieron muchas más ganas de meterme en el fondo de todo esto, ¿no? Conocí a Chongo, conocí a Andrés, que también traían como toda su historia y todo su conocimiento de ritmos tradicionales y ritmos ancestrales, que para mí eran un poco nuevos. Yo venía de cantar vallenato y de escuchar después en el colegio Green Day y Rage Against the Machines y un montón de cosas. Entonces estaba como muy alejado de
de lo que era y sentía esa necesidad como de encontrarme, ¿no? Y fue bonito como en ese experimento que fue Ghetto Cumbé al principio, encontrarme con todo este conocimiento, o sea, poder verlo de cerca o poder sentirlo de cerca, poder vibrar con el cuero y con el tambor y toda esta historia que tenemos pues de la colonización y todo este peso que trae. Entonces, fue muy bonito poder conocer todo esto y poder crear una historia aparte de esto. Entonces, para mí ha sido una enseñanza desde el principio, para volver a conectarme con mis raíces, volver a conocer qué pasaba en mi tierra, volver a mis canciones. Desde que empezó todo el proceso de Ghetto Cumbé, siempre era la curiosidad de encontrarme con mis raíces, ¿no? Y con toda esa ancestralidad cultural y musical. Y poder ponerlo en práctica, pues ha sido, digamos que, como un alimento increíble, ¿no? Como poder llenarse de todas esas cosas, poder saber realmente de dónde vienes, de dónde eres y todo el peso de la historia que trae como el Caribe colombiano, ¿no? Entonces, todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo tratando como de aplicar este conocimiento y sobre todo pues llevarlo al mundo, ¿no? Darlo a conocer, porque hay mucha gente que no conoce la historia, hay mucha gente que no sabe de dónde viene todo esto y para mí es muy importante poder llevar el mensaje, poder contar la historia y digamos que lo hacemos con música y lo hacemos con todo el concepto y la parte visual de Ghetto Cumbé es como el fin de nosotros. Ejercicio de memoria completo, importante, pues creo que Total. el arte juega y tiene esa responsabilidad y ustedes como artistas son esos altavoces que nos permiten contar un poco más sobre quiénes somos, dónde venimos, como bien estás diciendo tú. Claro, y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Cuando yo llegué a Bogotá me di cuenta que nadie tenía idea de nada, ni yo tenía idea de nada, y pues es como un bucle, ¿no? Se va repitiendo, las nuevas generaciones no tienen idea de nada, entonces es súper importante insistir con esto, con este mensaje y poder mostrarles realmente de dónde viene todo este power colombiano, caribeño, ¿no? Claro. Pues ese concepto del Guajiro está muy bacano, de hecho me hace sentir un poco como culpable porque digamos que yo sí me alejé un poco de las raíces, aunque digamos tengo la fortuna de que mi tío tocara en Nietzsche en alguna época como percusionista, y además como que yo sí estuve un poco más lejano de la cultura, de lo nuestro, porque, no sé, me llamó más la atención lo que estaba sucediendo. Digamos, cuando leí mi primer libro de William Gibson fue como, wow, ¿qué es esta vaina? Y como que me hizo boom en la cabeza en ese momento que vos sentís que algo te hace un clic en la cabeza y que como que modifica tu vida. O sea, yo creo que yo nací para ser, no sé, cajero de banco o algo así, pero en ese momentico cuando vino el clic, todo cambió y decidí tomar este camino y seguirlo y digamos que lo que fuimos adquiriendo fue como todos mis gustos se fueron fusionando. Entonces tuve la fortuna de en algún momento ver una banda que se llama Frontline Assembly, que es como uno de los papás del industrial canadiense y también fue como me voló, aparte de todo, porque ellos venían abriéndole la gira a Pantera, venían abriéndole su gira a Pantera, y tenían un guitarrista que es muy famoso en el metal, que es el guitarrista de Strapping John Ladd, ¿sí? Que es David Townsend, y ver esa función entre las máquinas, o sea, dos DJs, un baterista, un vocalista y un guitarrista de metal, era una cosa como, ¿qué es lo que está pasando acá? Y todo eso como que me empezó a volar la cabeza, y en ese momento con quien iniciábamos el proyecto, un gran bajista, Campana, que está ahorita en los Estados Unidos, el man me decía, y el man era muy fanático al anime japonés, y empezó como todo eso a fusionarse. Entonces por eso el nombre de Mazinger es como, el nombre de Koji Kabuto es un homenaje a Mazinger Z, ¿no? Que es como de las primeras series animadas que cuando nosotros éramos niños empezamos a ver, y todo eso se fusionó y también se juntó con el concepto de los 90 de las bandas de Colombia en general, que era como tratar de encontrar nuevos recursos y hacer de sus falencias musicales como lo más poderoso. Entonces digamos que yo vengo de una familia más bien humilde, entonces nunca tuve una batería muy completa, es más, nunca tuve batería, yo aprendí a tocar con un sofá y esas cosas. Entonces cuando ya empezamos a tocar, yo solamente tenía un redoblante, un bombo, y con eso nos fuimos y empezamos como a tocar y como a generar la cosa ahí. No teníamos plata para comprar máquinas, pues, para
comprar un secuenciador y estas vainas, entonces lo que decidimos fue poner 2 bajos, 2 guitarras, una batería y hacerlo todo, pues juntar lo que más podíamos de piezas electrónicas ahí y hacerlo sonar lo más electrónico que podíamos en ese momento. Y fuimos haciendo como esas falencias como lado fuerte. Ahí optamos a hacerle el homenaje al ser humano sobre la máquina, entonces por eso el nombre es Koji Kabuto, que era el pelado que manejaba, que pilotaba a Mazinger Z. Pues, si me entendés, un adolescente que salvaba el mundo cada 8 días, entonces eso era como, claro, la superioridad del hombre sobre la máquina y empezamos a conocer a maquinar ese concepto de que la máquina simplemente es como una herramienta que maximiza el pensamiento y el potencial humano. Entonces empezamos a ponerlo de esa manera. Siempre nos mantuvimos con la idea de no tener secuencias que guiaran la máquina, sino que la secuencia fuera como parte de, como otro instrumento más. Entonces los loops que disparamos los disparamos en vivo sobre nosotros y no nosotros vamos sobre los loops, sino todas las intervenciones electrónicas son intervenciones como tal, no nos van guiando, digamos, montamos nuestro clic, sobre eso nos vamos y el que va botando las máquinas las va aplicando sobre nosotros. Entonces digamos que fuimos como modificando un poco ese concepto también, pero fue a partir de nuestras falencias que se generó todo ese crecimiento que después se convirtió como en la característica de la banda. Lo mismo, cuando arrancamos también como que estaba ese concepto de que el metalero siempre estaba hablando del demonio, el satanismo, bueno, todo este concepto. Entonces nosotros descubrimos que realmente el demonio es la deshumanización del ser humano como tal. O sea, como si vos empezás a utilizar la tecnología, te va volviendo menos humano y menos capaz y vas perdiendo tu capacidad y te vas volviendo como un ente. Entonces, digamos, lo que pasa ahorita con estos aparatos, pues la mayoría ya estamos hablando por celulares y muchos de nosotros ya no recuerda el número de nadie. En nuestra época, o sea, cuando éramos pelados, yo creo que todos sabíamos el número de la abuelita, pues, de la casa, todo el mundo sabía los números de todo el mundo. La agenda estaba aquí, hoy día no, hoy la agenda está en el aparato porque nos deshumanizamos, ¿sí me entendés? Vamos perdiendo capacidades a medida que nos vamos volviendo muy perezosos. Y era lo que queríamos empezar a reflejar dentro de ese concepto. Entonces no queríamos hablar del diablo como el malo, sino pues del mismo ser humano causándole mal al mismo ser humano, o sea, entre sí a su misma... Porque como lo dicen en Matrix, somos un virus, nosotros somos un virus, nosotros llegamos, exterminamos todos los recursos y nos abrimos y listo. El problema es que el mundo ya no tenemos para dónde más coger, o sea, ahorita estamos súper jodidos con todo lo que está pasando. De hecho, la globalización fue la que hizo que este virus como tal se expandiera como se expandió. ¿Sí me entendés? En otra época no habría pasado tan rápido, el virus no habría pasado tan rápido de China a Europa, ni Europa a América, pero si me entiendes, habría sido otra cosa totalmente distinta. También iba muy conectado con el virus mediático, ¿no? Por eso el virus ha sido lo que ha sido también, porque nos han metido por todos lados un montón de cosas. Claro, nos invaden con el miedo. Ese punto que tocaste de la máquina sobre los instrumentos, porque es lo que nosotros aplicamos desde el principio también en el show en vivo. Nosotros decidimos hacer el ritual de tambores y que fuera música para los tambores, no los tambores con música electrónica, sino las máquinas en vivo, pues se van como acomodando a la improvisación, a la parte percutiva, ¿no? Que me pareció también como un reto y también algo muy importante porque estamos acostumbrados a que la música electrónica ahora es un patrón de cumbia con un beat de tal, y ahí es que lograr una conversación y entrelazar estos ritmos, ¿no? No es solo como el patrón como tal, sino lograr una conversación entre estos, y fue para nosotros súper importante, digamos que fue casi como una revelación para mí, que las máquinas, los tambores no tenían que seguir las máquinas, sino que yo con las máquinas y la parte electrónica podía seguir lo que estaban haciendo los tambores, y eso para mí ha sido toda una revelación. Esa conversación entre los instrumentos es bien bacana y si se logra, digamos, capitalizar, digamos, lo que yo he pillado de ustedes es un concepto como es muy visceral, o sea, es muy ancestral como tal y le da ese viso electrónico, ¿sí me entendés? No es como cuando uno escuchaba bajo fondo, ¿sí me entendés? Que bajo fondo era todo electrónico y se le sumaba la parte... Ajá. La parte musical como tal, la parte acústica, por llamarla, ¿sí me entendés? Acá es invertido, y en el caso nuestro es igual, es eléctrico netamente, o sea, nosotros somos una banda de hardcore, metal o no sé cómo lo queramos llamar, porque de hecho nosotros ni siquiera nos encasillamos en un género,
pero es lo mismo, es una conversación eléctrica contra electrónicos, ¿sí me entendés? Y nos podemos dar el gusto de fusionarla y de moverla, de alargarnos, de venir, de subir, de bajar, o sea, ¿sí me entiendes? Como que, e incluso nos salimos del tiempo muchas veces, pues porque estamos emocionados y también a veces nos echamos para adelante, pues ¿sí me entendés? Viene el tupa tupa y este personaje pierde el metrónomo y vámonos para adelante, pues. Hay algo bien interesante que hay además, volviendo al punto de cómo conectar con las historias, ¿no? Con el storytelling, y es que estamos hablando de 3 géneros, o que también es difícil encasillarlo en géneros, vamos a llamarlo esas etiquetas que están ahí dispuestas en el mercado de la música para la distribución, pero estamos hablando de salsa, estamos hablando de metal y estamos hablando de música electrónica, ¿no? Y cada uno dentro de sus conceptos musicales desarrolla un concepto estético y un concepto narrativo que en definitiva complementa la historia completa hacia el usuario, hacia el oyente. ¿Creen que el género ha determinado ese concepto estético para ustedes? ¿O que de alguna forma los puede llegar a limitar o los ha limitado en el momento en que han querido contar algo? Por ejemplo, en el caso de Zetas, como si sos metalero, si eres metalero, entonces tienes que estar hablando del diablo en la electrónica. Si es electrónica, tienes que estar hablando de rape, no solamente. Y las salsas tienen que estar hablando de la camisa blanca. Así como está tal cual Jacobo hoy, ¿no? El señor de camisa blanca que está listo en percha preciosa de arriba abajo. ¿Cómo ha sido esa relación entre el género y su concepto estético musical? Pues para nosotros no ha sido como un impedimento ni nada. Yo creo que estamos en tiempos donde ya estamos con toda la libertad de decir, hacer lo que se nos dé la gana, literalmente. Ya no hay que tenerle miedo a nada, a no ser que quiera ser un artista famoso y digamos que dar la cara en RCN y Caracol y bueno, todas esas cosas, ¿no? Es la única forma de que te dé miedo arriesgarte a decir o hacer algo diferente. Para nosotros ni el género, por llamarlo así como tal, ni el hacer música electrónica, ni el tener este concepto nos ha impedido contar o hacer algo diferente. Siempre tratamos como de... Yo creo que eso es lo más bacano de estos tiempos también, ¿no? Que puedes hacerlo directamente sin miedo a nada. En mi caso, no me da como que... Claro. Voy es para adelante. Claro, digamos, en el caso nuestro fue un poco más complicado porque cuando Koji nace en los 90... las tribus urbanas estaban demasiado segmentadas, pues, ¿sí me entendés? O sea, claro, o eras punkero, o eras metalero, o eras calvo, o eras lo que puedo decir. Yo viví en Bogotá de los 90, es una locura. Claro, y se odiaban los unos con los otros, ¿sí me entendés? Entonces no podías juntar al punkero con el metalero porque eso terminaba siendo una catástrofe. Estamos todos igual en la misma esquina. El metalero no bailaba salsa. Fíjate, hay una anécdota dentro de las historias que contamos. Yo estuve bailando salsa con un personaje que se llama Danny Field, que es el cantante de Cradle of Field, o sea, así, una eminencia dentro del metal, así lo más oscuro. El parce así, echando salsa con una negrita, con zapatico blanco, así con unos abuelitos blancos echando salsa tratando de aprender a bailar. O sea, ¿sí me entendés? O sea, es que esos conceptos y esos limitantes son nuestros y están aquí en la cabeza. Sí, me entendés? Total. Y para nosotros fue muy complicado porque, digamos, yo no sé si el Rolo se acuerda, creo que él estuvo en un tortazo que hicimos que estábamos por Nomotora y nosotros y nos pusieron con Morgue y unas bandas de punk así. Y los punqueros nos odiaban y nos decían, hey, para abajo, fuera. Uy, y al día siguiente le abríamos a Cradle of Field. A esa noche fue que nos fuimos con Danny Field a que el man echara salsa. Y al día siguiente le abríamos a Cradle of Field, que es metal extremo, sí. Y al día siguiente los metaleros nos odiaban. Al día siguiente yo tengo una cicatriz por acá arriba de un pelado que me botó un reloj, un Calvin Klein como de este tamaño, las dos con C, ¿sí me entiendes? Y el man me la apuntó así hasta que me la puso y me abrió la cabeza. Entonces nosotros tuvimos que sufrir como esos momentos, afortunadamente, y me siento un poco orgulloso de haber sido parte como de ese proceso de que se abriera, ¿sí me entiendes? Que se abrió. Y un día ya empezamos a tocar, un día tocamos y le abrimos a Molotov y la gente estaba una chimba con nosotros, y estaba una chimba con Molotov y estaba una chimba con todo el mundo. ¿Sí me entendés? Como que esos conceptos se fueron abriendo, pero eso solo se logra como estaba diciendo ahorita el Guajiro, es arriesgar y me vale huevo porque yo igual, pues, salir en RCN me vale huevo, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, total. no tengo nada, pero pues ser mainstream nunca ha estado en nuestro ADN, básicamente ha sido como un experimento y como de ir adelante, y obviamente hemos sido afortunados y eso siempre lo he dicho, siempre lo diré,
Pero pues el concepto nuestro fue arriesgar a hacer un concepto nuevo, proponer un sonido nuevo y una estética visual y una lírica nueva, fuera de lo que se venía haciendo en el metal en Latinoamérica en general. Y pues yo me siento afortunado de haber vivido eso. O sea, la cicatriz la llevo con mucho orgullo porque el pelado me la apuntó, pero ese día se abrieron muchas puertas para nuevos conceptos en Colombia, para nuevas propuestas. De ser pionero, Zeta, al final también eso era algo que pasaba. Uno veía Koji en tarima, y era que ya uno visualmente hablando ya eran raros, ¿no? Ya eran como, y no solamente raros, eran evolucionados, porque me acuerdo que los colores que tenían y el modo en que estaban pintados en esa época era distintísimo a cómo se pintaba el metalero, o como el que se pintaba cualquiera que estuviera acercándose al industrial. Y podías estar en un concierto, como lo acabas de decir, con porno, y estabas al otro día abriendo la Fear Factory en Rock al Parque, y estábamos en la Media Torta tocando también con sonidos muy bogotanos. Era como muy interpretación de ciudad a partir de distintos especímenes. Koji creo que siempre ha sido uno de esos, y un referente claro de si vamos a hacer música hay que generar un concepto estético que definitivamente tenga un valor en el escenario. Perdón, te interrumpí, Jacobo, sigue. Mira, bacanísimo. Pues primero una cosa paseta, es que ¿vos sos caleño? No, tengo por ahí familia en Cali. Bueno, si algún día querés hacer algo con salsa, me llamas y armamos algo. Eso. Porque siempre quiero hacer algo metalero, pero con salsa, porque precisamente pilla lo que me pasa a mí, en mi universo aquí caleño, que es una ciudad pequeña, donde están todos estos coleccionistas que son, los respeto mucho a los músicos de salsa caleña, y pues yo no me considero ni salsero, ni cantante, ni nada de eso, pero pues me doy el lujo de hacer lo que se me da la gana, la verdad es esa. Entonces, ¿qué sucede acá? Que para algunas vacas sagradas de Cali, pues lo que hago es prácticamente una falta de respeto, ni la hijo de puta, perdón por el madrazo, ¿sí me entendés? Pero es complejo. Hay como una academia que no permite que haya una transformación en un género que nace desde la transformación, ¿me entienden? Porque toda música viene de la mezcla de dos o más músicas, como de la misma cumbia, triétnica, lo afro, lo europeo, lo mesoamericano, ¿cierto? Y asimismo el metal o la música electrónica, todo viene de algún lado. Y la salsa nace así, la salsa finalmente se cocina en Nueva York con una cantidad de géneros, incluso se las pongo así, creo que ustedes lo saben, el mismo Tito Puente decía, salsa es lo que yo me como con las patatas fritas, ¿sí me entendés? Y Celia Cruz decía, no, ¿qué es eso de salsa? Yo conozco guaracha, conozco son, conozco guaguancó, pero no sé qué es eso, ¿listo? Entonces realmente la salsa de todo este masacote, de todos estos ritmos, ¿no? De todo esto... Exacto, y yo siento que de alguna manera, y con todo el respeto, igual no creo que ninguna vaca sagrada de esas esté viendo este video o lo vaya a ver, pues con todo respeto con ellos, pienso que ha llegado un momento en la salsa donde creo que es importante empezar a mirar para otros rumbos, ¿cierto? Y no solo me refiero al reggaetón, porque eso es lo que han tratado de hacer, ¿me entendés? Como una vaina de, vení, vamos a vender y entonces esto es lo que vende. No. Creo que hay una cantidad ahorita que hablaba del Gran Caribe, hay una cantidad de puntos en común que nos pueden encontrar incluso con el afrobeat africano, incluso con el funk, con el hip hop, ¿sí? Dentro de esa clave, dentro de la clave del guaguancó, dentro de la clave caribe, dentro de lo que pasa en esas células rítmicas del bullerengue, ¿sí me entendés? La mamá se llama África, ¿me entendés? Entonces digamos que creo que es bacano poder contar una historia a partir de todos esos recursos. En mi caso, lo que yo hago es que yo también me crié en esos 90 de Bogotá, ¿sí me entendés? Yo tuve la fortuna de ver algo que me disparó la cabeza, así como tu cicatriz en la cabeza, yo tengo una cicatriz en el alma, que es llegar a un festival iberoamericano de teatro, creo que en el 94, imagínate, fecha súper clave para la historia de Colombia y de la música colombiana,
y fue ver en la plaza de Bolívar un libro gigante que se abría y salían unas motos, pero motos que volaban, ¿me entendés? Y fuego y una cantidad de cosas brutales. Creo que era un naciente Circo del Sol. Y la banda que estaba tocando una mezcla entre ska, rock y salsa, ¿sí me entendés? Y esa banda se llamaba Mano Negra. Y esa banda me cambió la vida, ¿me entendés? Porque llegaron unos europeos a decirnos, ve, Frucus, Se usted puede eso hacer de todo. es mi banda preferida. ¿Sí me Total. entendés? Frucus, pero es que Frucus, entonces yo lo vi en el Papagayo Ruta 6 y yo era amante de Pink Floyd, de los Beatles, de Led Zeppelin, de Queen, ¿sí me entendés? Y estos manes como que me dicen, hey, mira para adentro, mira para allá, ¿sí me entendés? Ahora mismo aquí en mi ciudad, plantear este proyecto de la Mamba Negra es atrevido y ha sido complejo. Aquí en mi ciudad casi no me oyen, no me oyen, mejor dicho. Me quieren más en Medellín y en Bogotá, así se las pongo. Y he tocado más en Europa que en Colombia, ¿sí me entienden? Entonces, A nosotros nos pasa cuando lo hablamos de mismo. miedo, exacto, cuando hablamos de miedo o de que dejar de hacer porque el género te encapsula, ni por el putas, ¿no? Aquí lo que hay que es contar una historia. Y eso es lo que estamos haciendo los tres, creo. Me queda eso. Se puede uno quedarse oyéndoles las historias todo el día. Voy a hacerles una última pregunta para que cerremos. Creo que hemos hablado de historias. Es bonito ver la historia que ustedes mismos están contando, que están creando. Ustedes van a hacer historia, ya están haciendo historia en este país con un gran legado y con un gran trabajo. Nuevamente, respeto hacia todo lo que han construido. Para mí han sido una gran influencia, un gran referente y másters a seguir. Y es por la esencia, ¿no? Y esta esencia de sus historias en fondo. Como la última pregunta que les quisiera hacer es cómo mantenerse fiel a esa esencia, cómo mantenerse fiel a esa historia que empezaron a contar desde un inicio. Bueno, yo no sé, no joda duro porque, No, boda. porque digamos que yo me senté en eso y yo me siento bien ahí. Yo nunca he pensado digamos que, ni me he planteado la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Puedo estar en la llevadez más hijo de puta, tirando filo, lo que sea, pero yo sigo ahí porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero, como dices tú, dejar un legado. Para mí no es dejar una casa de no sé cuántos $1000, sino que la gente pueda hablar del trabajo que se hizo acá, ¿sabes? O que pueda ser valorado en un futuro o aceptado como debe ser, ¿no? Digamos que es mi meta y nunca me he planteado la posibilidad de hacer otras cosas. Yo sigo firme ahí y hasta que la gente entienda y hasta que esto pueda ser también como fácil de digerir para todo el mundo, o hasta que nos quitemos como todas esas etiquetas de encima y podamos también como aceptar todas estas nuevas propuestas y estas nuevas formas de pensar, sobre todo. Total. Z. Pues, ¿yo qué puedo decir? Esto es un ejercicio de constancia y disciplina. Nosotros, esta pandemia nos quitó la oportunidad de celebrar nuestros 20 años de carrera con Koji, pues como queríamos hacerlo, con una gira, un buen disco y demás. Mantenerse sencillamente es eso, es ser consciente, es ser honesto con uno mismo, porque pues básicamente ninguno de los tres está vendiendo un género, ni ninguno de los tres está vendiendo un producto. Básicamente estamos narrando historias y básicamente estamos generando un camino distinto al que los demás hicieron. O sea, tengo la fortuna de estar con estos dos proyectos que independientemente de que seamos de géneros, como lo llamamos subgéneros musicales, porque la música es una sola, cada cual generó por su lado algo especial, algo distinto, algo que no se había visto antes, y eso es muy valioso, y lo estamos haciendo de corazón. Entonces, digamos, nosotros seguimos en esto. Básicamente, el problema que tiene Koji ahora era lo que decía Rolo hace un momento. Hace unos años éramos evolucionados y modernos para ese momento. Para hoy día, ya nos estamos quedando atrás con nuestro sonido. Entonces, en ese momento lo que estamos buscando es seguir innovando, seguir adelante, seguir sonando adelantados a nuestro tiempo, y sobre todo poder seguir generándole a la gente como esa sensación que se vive en el en vivo de Koji. O sea, combinarlos a poder tener un sonido actual, o sea, moderno, un poco más moderno de lo que teníamos, sin salirnos
de lo que hemos hecho todo este tiempo, o sea, manteniendo ese corazón siempre ahí vigente. Eso es como lo más, yo creo que es la manera de mantenerse, disciplina, constancia y ser honestos, porque si usted, amigo, que está en la casa y está haciendo música, siente que lo que está haciendo no, realmente no es lo que quiere hacer, pues busque otra cosa, pues, porque si no, básicamente va a ser como las personas que tienen que ir todos los días a un trabajo que no les gusta, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido. Es preferible, como dice el Guajiro, o sea, por más que uno esté llevado y demás, pues a veces aguantarle, a veces cuando uno más aguanta es cuando llegan las recompensas más bacanas. En el caso de nosotros fue así, en el momento en el que peor estábamos, apareció una disquera, bla, 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 y así sucesivamente, cada vez que la banda está como en un momento así duro, aparece algo súper bacano que lo vuelve a impulsar a uno. Entonces es cuestión de aguantar, creo yo. Resistencia. Sí, resistencia y sobre todo honestidad. Bacano, todo, sí. bacano eso que vos decís. Mira que hay una vaina, don Juan Matus dice, si el camino tiene corazón, ese es el camino, ¿me entendés? Entonces, el cuento ahí es complejo porque, digamos que vos, tenemos un pedacito de tiempo en este universo, una porción de energía que somos nosotros, esa porción de energía, y entonces vos, ¿qué vas a hacer con ese tiempo y en este espacio? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Vas a querer ser feliz? ¿Querés comer atún todos los días, pero hacer lo que te da la puta gana? ¿Sí me entendés? ¿O preferís tener un carro con el perrito y toda la familia y la vaina y estar tal vez aburrido o deprimido en un banco para ir a enrumbarte en los fines de semana? ¿Sí me entendés? Eso está bien también. Si ese es el camino con corazón, perfecto. Pero si lo que querés es contar una historia y que esa historia te conmueva, entonces hay que seguir ese corazón. Aquí hay un problema complejo y es que tenemos un sistema muy arraigado y muy poderoso, que es el capitalismo, ¿cierto? Y ese sistema definitivamente nos inunda a Zeta, a Guajiro, a mí, o sea, eso está ahí, ¿me entendés? Lo que vos acabas de decir de, hey, nos estamos quedando atrás. Bueno, yo también siento eso. Mi fidelidad es definitivamente con el corazón, pero yo vivo en un sistema eminentemente capitalista. Y yo no les voy a negar, a mí sí me encantaría tener un yate y irme con Zeta, con el Rolo, con el Guajiro de rumba, ¿me entendés? Para La Habana, sería bacanísimo. Que sea un compromiso, pues, que sea un compromiso. Esto queda grabado. Sí, pilas, pues. Pero me invitas. Ni digo que más va a haber en el yate, pero bueno, el cuento es que hay un cuento y es que definitivamente en este momento el sistema ha generado una manera de producir la música y se ha generado todo un cuento alrededor de la industria musical. Incluso lo sabemos ustedes y yo, que el reggaetón tiene maquilas, o sea, son 10 manes haciendo 30 canciones, llega un man, le dice, esta es la que me gusta, pin, esta fue una sola canción, 20 canciones se hacen, ¿sí me entiendes? Es una maquila, brother. Y competir contra eso, ¿qué significa competir contra eso? No es estar en RCN ni en Caracol ni nada de eso. Competir contra eso es que esos manes tienen un músculo financiero tan bravo que pueden producir mensualmente un tema y que eso les genera más plata y que nosotros en un año grabamos un disco y para que ese disco nos genere dinero para poder seguir produciendo y además pagar arriendo y pagar servicios y todo es más complejo, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cómo poder ser fiel, seguir contando tu historia, seguir tratando de conmover al ser humano que te está escuchando y poder, pues, tener el yate, ¿me entendés? De pronto no el yate, pero sí bacano, pues, tener una berraca casa propia, ¿sí me entendés? Un carro ecológico, no sé, tener comodidades, un campo, ¿sí me entendés? Un estudio en el mar, ¿te imaginas vos? O en el yate, lo ponemos en el yate, ¿me entendés? En fin, a lo que voy es que definitivamente sí toca, de alguna manera, ser fiel con el camino, pero entender que estamos en un sistema eminentemente capitalista y que lo que vos decís, Zeta, hey, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué están diciendo los pelados ahora? ¿Qué pasa con el reggaetón? ¿Qué es lo que tiene ese sonido tan bravo que los conmueve? No solamente es un cuento mediático, ahí hay una vaina de un discurso que sale del barrio, ¿me entendés? Un día léanse la historia del reggaetón y verán que es apasionante, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo logramos nosotros poder mantenernos fieles a esa búsqueda estética y no morir en el intento? Ese es el cuento. Hay que seguir contando la historia. Amigos, a seguir contando la historia. La verdad es que la que han construido hasta hoy ha sido
muy importante para muchos, seguramente para los que están en casa viéndonos en este momento, van a salir a oír sus canciones y a oír sus historias, y que nos podamos seguir encontrando más, que esta pandemia no nos quite la oportunidad de soñar en ese yate. Yo ya me quedé en el yate, ya con el frío de Bogotá lo olvidé porque me quedé en el yate con ustedes. Muchas gracias por el tiempo, estábamos corticos de tiempo, muchas gracias por el espacio, qué lindo oírlos, qué lindo verlos así sea a través de esta pantalla, y espero que pronto nos encontremos a seguir contando historias. Gracias, Rolo, por la invitación, a todos por la invitación, de verdad bueno verles la cara, si sea por Zoom. Hace mucho no veía a Jacobo, hermano. Tocamos juntos mucho tiempo y bueno, chévere poder ver, saludar. Zeta, qué chimba poder conocer la historia también. Koji Kauto desde pelado. Me chupé varios shows de Koji Kauto, todos mis panas en el barrio fans de Koji Kauto, y pues bueno poder compartir esta charla aquí, ¿no? Tremendo. También pues, sobre todo conocer la historia detrás de cada uno, ¿no? También esto es muy bonito. Sí, no, pues qué chimba por la invitación, Rolito, muchas gracias, Aidartes, muchas gracias, pues haber compartido con este par de parceros que admiro mucho también, los he tenido la oportunidad de verlos. Pues para los que no saben, yo también trabajo como productor y demás en vivo, entonces digamos que nos hemos cruzado varias veces por ahí, ha sido una chimba de grandes proyectos ahí, sigan para adelante, sigan poniendo la música así alta, porque digamos que con ustedes se ha logrado como avanzar bastante, evolucionar y sobre todo poder pensar en exportar mucho más la música, no netamente lo que es mainstream, sino todo esto que es alternativo, que me parece una chimba a mí. Entonces, un honor compartir con ustedes, muchas gracias por la invitación, y nada, pues ahí quedamos pendientes, queda pendiente ese puyazo, ese puya 2021, pues, páselo con Jacobo, a ver qué nos vamos a inventar, metaleando. En el estudio del yate. Eso va. Eso va. Rolito, te quiero, Zeta, bacanísimo, Guajiro, bacano, gracias por la invitación también, y nada, bacano que podamos vernos en vivo, ojalá hacer música y seguir contando la historia, de pronto eso, encontrarnos cada uno, de pronto los tres, no sé, contar una historia que se encuentre ese Cyberpunk con Ma y el Calle Hueso en las islas flotantes de Bangladesh, y armamos historia. Vamos a ver cómo la creamos. A todos gracias, a la familia de Artes muchas gracias, nos vemos pronto, chao. Chao. Chao.